Hace mucho tiempo, por ahí en el siglo III, en Mesopotamia y en Egipto, nacen las ciencias. Em, Creo que estás bastante más equivocado de lo que crees. Déjame te explico. ¿A qué te refieres con que estoy equivocada? Pues mira, tener descubrimientos no significa que se haya creado la ciencia. Más bien la ciencia es instituciones y progreso. Y eso más bien se da por acá. ¿En la Europa occidental te refieres? Sí, claro que sí. De hecho, te voy a contar. Mira, te voy a presentar a unos de mis amigos. Bueno, un amigo mío. Otro es más bien un berrinchero. Hola, mi nombre es Galileo. Sí, él es mi buen amigo Galileo. ¿Qué fue lo que hizo Galileo? Galileo descubrió la ciencia. Yo descubrí la ciencia. ¿Y sabes quién me estaba impidiendo descubrir la ciencia? La ciencia no había sido podido ser descubierta por este señor. ¿Y yo qué hice? Este es el medioevo. Te lo presento. No hacía ni dejaba hacer. Exactamente. Entonces es cuando yo llegué y ¡pum! Lo maté. Sí, eso fue lo que sucedió. Y bueno, nosotros hemos creado la ciencia y ya, sin más. ¿Crear la ciencia? ¿Pero cómo se les ocurre decir eso? ¡Ah! Esta tampoco creo que es la verdadera historia. Si bien debo recibir críticas, no me parece para nada justo decir que yo no hice nada. ¿Cómo te atreves a decir que saliste de la nada? Claro que yo salí de la nada. Bueno, en fin, les voy a contar más o menos la historia verdadera de la ciencia y cómo, si bien Galileo hizo un montón de cosas, no fue el único. Déjenme, les explico. Nuestras contribuciones medievales sobre el movimiento, tanto desde el punto de vista cinemático como dinámico, fueron extraordinarias. Las ideas acerca de la posible rotación de la Tierra, sobre su eje y sobre un espacio infinito y vacío desempeñaron un papel que rara vez se reconoce en la construcción del nuevo universo científico. Entonces, ¿cómo es que surge acá y cuáles son el contexto y las cualidades específicas de nuestra historia y de nuestro territorio que hacen que sea este lugar donde nazcan las ciencias? Vamos a ello. Verdaderamente una nueva ciencia, vamos a preguntarles a ellos qué fue lo que verdaderamente pasó. No. Galileo, ¿verdaderamente derivaste el teorema solo o viste las definiciones de aceleración y velocidad en los escritos medievales? Yo, claro que no, eso nunca. ¿Cómo se les ocurre? Pero prefiero mejor no decir nada. Bye. O Copérnico, los argumentos de la Tierra y su movimiento lo sacaste de textos escolásticos, tal vez como yo podría. ¿Yo? ¿Yo? ¿Cómo se les ocurre decir eso? Tengo que ir a ver más cosas. Voy a hablar con Copérnico y Henry y Newton, con todos ellos. Me voy. Bueno, pero incluso si eso no parece ser suficiente para algunos, dados que aquellos parecen transformar esas hipótesis en teoremas modernos, la unión entre medievales y la ciencia moderna que propongo son independientes de esa influencia. Luego, tenemos otra teoría, que es la que propone él. Si no podemos identificar influencias medievales, ¿no sería más bien razonable que no pensar que no hubo? Pero, en contra de este argumento, una revolución científica no podría tener lugar si la ciencia y la filosofía natural se hubieran mantenido lo que eran en el siglo XII. Sin las traducciones, por favor. Sin las traducciones que transformaron la vida intelectual de nuevo de Europa. Y los momentos
siguientes que lo siguieron a la revolución científica. Porque la ciencia que conocemos se materializa únicamente en la Europa occidental. ¿Qué la hizo tan influyente? Esas respuestas se encuentran en ciertas actitudes e instituciones que se generaron en el 1775 y en el 1500. Estas actitudes e instituciones fueron directamente traídas del aprendizaje como un todo y hacia la ciencia y la filosofía natural en particular. Un proceso extraordinario, sin importar si fue lento o rápido. El verdadero argumento no consiste en afirmar que Galileo copiara a Buridan o que Newton leyera directamente a los escolásticos. Lo importante es otra cosa. Porque una revolución científica nunca habría podido producirse si la ciencia y la filosofía natural hubieran permanecido como eran en el siglo XIII. La revolución científica solo fue posible porque durante varios siglos la filosofía natural europea cambió profundamente. Sin las traducciones que transformaron la vida intelectual europea y sin todos los acontecimientos que surgieron a partir de ellos, la revolución científica del siglo XVII no habría sido posible. Por eso la pregunta correcta ya no es quién descubrió primero una determinada idea. La pregunta es ¿por qué únicamente en Europa occidental la ciencia llegó a convertirse en una institución sólida, permanente e influyente? La respuesta se encuentra en una serie de actitudes e instituciones desarrolladas entre 1175 y 1500, orientadas hacia el conocimiento en general y especialmente hacia la ciencia y la filosofía natural. El nacimiento de la ciencia moderna fue, en definitiva, el resultado de un proceso histórico extraordinario. Y para comprender este nacimiento de la ciencia moderna, debemos observar tres grandes transformaciones ocurridas entre los siglos XII y XIV. Estas no produjeron inmediatamente la revolución científica, pero construyen el ambiente intelectual que la hace posible. La primera transformación fueron las traducciones al latín de las obras científicas y filosóficas greco-árabes. Gracias a estas traducciones, Europa recupera una enorme cantidad de reconocimientos provenientes de la antigüedad y el mundo islámico. Y es aquí cuando es necesario hacer una mención honorífica a la civilización islámica, porque influye al desarrollo posterior de la ciencia occidental, porque no solamente conserva las obras griegas, sino que también hace aportes originales. Incluso sin este legado greco-árabe, la ciencia moderna probablemente habría desaparecido siglos más tarde. La segunda transformación fue la aparición de la universidad medieval. Las nuevas universidades poseían una estructura estable y autónoma. La relativa separación entre Iglesia y Estado permitió reconocerlas como corporaciones independientes, y la coincidencia entre su nacimiento y la culminación del gran movimiento de traducciones hizo posible incorporar inmediatamente esos nuevos conocimientos a los programas de estudio, como la lógica, las matemáticas, las ciencias exactas y la filosofía natural aristotélica formaron parte del currículo universitario. La tercera transformación fue el surgimiento de los teólogos filósofos naturales. Estos académicos no eran únicamente especialistas en teología, también poseían formación en artes, que en el texto aparece como Masters of Arts, y de la filosofía natural. Gracias a ellos, Aristóteles y la ciencia greco-árabe fueron aceptados como parte legítima del conocimiento universitario. Consideraban que la filosofía natural era indispensable para comprender adecuadamente la teología, y esa actitud es muy importante, porque su formación en ambas disciplinas les permitía interpretar las escrituras, utilizando conceptos científicos, reflexionar sobre las posibilidades de la naturaleza a partir de la omnipotencia divina e incluso utilizar argumentos bíblicos para apoyar o discutir teorías científicas. Y lejos de impedir la investigación, los teólogos medievales gozaban de una considerable libertad intelectual y rara vez permitían que la teología obstaculizara el estudio del mundo físico. Y si bien en el siglo XIII se prohibió Aristóteles en las universidades,
al principio del siglo XIII y a finales del siglo XIII se prohíben las obras de Aristóteles. Cuando esto lo vimos en medieval era como, se prohíben, pero igual el pensamiento está ya muy impregnado de Aristóteles, entonces no tiene mucho sentido prohibirlo. Y luego se termina aceptando, sin lugar a dudas, la filosofía natural y las obras de Aristóteles, porque consideran que el nuevo conocimiento greco-árabe es una ayuda para comprender mejor a las escrituras y contribuyen personalmente al desarrollo tanto de la ciencia como de la filosofía natural. Las traducciones, las universidades y los teólogos filósofos naturales constituyen en conjunto el fundamento sobre el cual pudo construirse la ciencia moderna. Sin una larga tradición universitaria dedicada a discutir problemas de la filosofía natural, el siglo XVII habría tenido muy poco sobre lo cual innovar. Y luego en el texto mostraban un contraste entre cómo la Europa occidental, apropia los conocimientos de la filosofía natural y cómo lo hace el mundo islámico. Y esto es muy importante porque va a dar cuenta de las actitudes que tienen la Europa occidental frente a la filosofía natural. Entonces, se dice que para comprender por qué la ciencia moderna surge en Europa y no en el mundo islámico, aunque ellos hicieron innovaciones grandes, novedosas, entre esas está, por ejemplo, Avicena, y de hecho ellos escriben muchos tratados de óptica, eso lo veíamos con la profe Majo, una Avicena que luego van a ser retomados por los filósofos de la Europa occidental. En el Islam se distingue entre las ciencias religiosas, que se fundamentan en el Corán, y las ciencias extranjeras, que son heredadas principalmente de los griegos. Y creo que esta división es importante entenderla porque es una división que no se da en la Europa occidental. Como hablábamos, uno de los factores de que la ciencia se dé en la Europa occidental es como los teólogos también son los filósofos naturales, y los filósofos naturales son los teólogos, teniendo en cuenta como el papel importante de los teólogos en esta época. Estas ciencias extranjeras incluían la filosofía natural aristotélica y fueron desarrolladas por pensadores como Al-Kindi, Al-Farabi, Avicena y Averroes. Sin embargo, se producen grandes conflictos y uno de los más importantes es uno que propone Ghazali en una de sus obras más importantes, que es, bueno, si no la más importante, que es La incoherencia de los filósofos. Estoy muy enojado contigo, Avicena. ¿Y eso por qué? ¿Cómo se te ocurre decir que el mundo es eterno? Pero si eso es lo que decía Aristóteles. Nada que ver. ¿Qué es lo que dice el Corán? Si todo el mundo fuera eterno, entonces todas las sustancias serían eternas. Y luego, ¿cómo se te ocurre decir que cada objeto tiene la causa de suyo en sí mismo, si es Dios el que lo mueve a todo? ¿Y cómo se te ocurre decir que los cuerpos no resucitan? Pero nada, lárgate de aquí. Me voy a ir con mi patrón. Escribiré un libro en el que me queje de todo lo que han dicho estos desgraciados saltimbanquis filósofos. Donde se va a quejar diciendo como los filósofos tienen unas incoherencias más bien grandes y están atentando contra el desarrollo normal del Corán. Yo lo que pude ver en el texto era que el Islam en general era mucho más fácilmente recibido. Entonces el Islam nunca se vio como en la necesidad de aprender de
de las ciencias o de las culturas paganas, porque como llegaba el ejército islámico y ya se recibía con más o menos naturalidad esta religión, que es un poco lo opuesto a lo que le sucede al cristianismo, cuando empieza a nacer en Roma y empieza a aprender y, y a adaptarse a las culturas paganas. Y entonces es ahí en esa actitud de, ok, vamos a aprender cómo podemos utilizar este conocimiento para nutrir nuestras creencias y cómo a partir de conocer al otro podemos más o menos llevarle el evangelio. Eh, entonces es esta actitud de total apertura que creo que también se da espacio a, a las ciencias, porque en ningún momento se ve como un, un peligro para la fe, sino que más bien se ve como una herramienta para entenderla. Esto se da justo cuando intentan entender la Trinidad, que necesitan herramientas metafísicas muchísimo más grandes o más complejas que las que necesita una religión monoteísta sin, sin este problema metafísico de un Dios que es uno pero a la vez es trino. Eh, la queja de Al-Ghazali es que el Corán enseña que Dios es el que crea el mundo y Él es el que impulsa desde el principio eh, todo, y todo movimiento que se da en la naturaleza fue impulsado ya por Dios. Mientras que Aristóteles sostiene que el mundo es creado, no es creado sino es eterno. Entonces, Al-Ghazali dice como, pero si el mundo es creado por Dios, no puede ser eterno, entonces no puede haber sido estado, no puede haber estado siempre. Y luego esta idea de que Dios produce todos los acontecimientos nos da la idea de que la naturaleza no puede causar efectos. Y Aristóteles no está muy a favor de eso. Entonces, bueno, los filósofos naturalistas tenían que tener una protección de algo así como un señor, un patrón, para no ser atacados por las autoridades religiosas de la época, cosa que no se da en la Europa occidental, porque en la Europa occidental se da con total libertad. De hecho, creo que es Averroes el que tiene que hacer como todo un tratado diciendo como hay que hacer filosofía natural por esto. Y eso es una cosa que no se da en Europa occidental porque no hay que argumentar eso, porque ya se da por sentado que es bueno y necesario esta aceptación. Y ahora una mención honorífica a nuestros filósofos naturales más respetados. Y aunque esto no aparece en el texto, me parece que es importante que lo sepamos, que son filósofos naturales y que estudian ciencia en la época medieval. Entonces voy a enumerar algunos y voy a decir más o menos qué pensaron y qué aportes hicieron. Y cómo esto también se parece en algún punto a cosas que vamos a decir en la modernidad. Y por eso también da cuenta un poco de que la modernidad no sale ex nihilo y que la revolución científica no pudo haber sido porque sí. Entre ellos tenemos a Nicolas de Hautrecourt. Esto es siglo XIV, 1300 a 1369. Él fue un atomista que habló de el tiempo y el espacio con una divisibilidad fundamental que explica el movimiento y cómo la probabilidad juega un papel importante en la argumentación. Luego tenemos Alberto de Sajonia y Albert von Richtmersdorf. Aquí no voy a decir como toda la teoría o muy en específico los argumentos que siguieron, sino como sus aportes principales. También siglo XIV. Ellos introducen los experimentos mentales y hacen diferencia entre lo realmente posible y lo que es lógicamente posible. También introducen la idea del espacio vacío,
de los mundos posibles. Y algo que Majo nos decía es que el experimento mental del punto, como del punto que no ocupa espacio, más o menos lo introdujeron ellos. ¿Y por qué es esto importante? Porque las matemáticas utilizan muchísimo la idea de un punto que no ocupa espacio. Luego está Nicolás Oresme, también siglo XIV, que habla mucho del espacio y cómo no es ni una sustancia ni un accidente. También propone una idea de un espacio infinito como una inmensidad divina, a la eternidad como una forma de tiempo y como el movimiento tiene una realidad en sí mismo. Luego está Jean Bourdieu, siglo XIV, que también lo nombrábamos en el texto. Él es nominalista y hace una teoría sobre el ímpetu. Y esa teoría va a ser importante luego en el movimiento de los proyectiles. Él habla de que cuando se imprime una fuerza sobre un objeto y si esa fuerza es mayor a X obstáculo, entonces ese objeto no se va a detener. Y va a empezar a hablar de la aceleración como una acumulación de eso, del ímpetu. Tenemos a Roger Bacon, que introduce el método experimental y como a través de las matemáticas se pueden probar regularidades usando la experimentación, como con el uso de experimentos. Y él entiende que se debe llegar como a leyes necesarias y matemáticas. Y también crea una teoría de la refracción y de la reflexión. Y luego por último tenemos a los autores franciscanos, entre ellos está Robert Grosseteste, que dice que todo es explicable a través de relaciones geométricas para responder al por qué. Todo es una relación de proporción. Y también crea una teoría de la luz con una óptica experimental. Luego están los Oxford Calculators y si bien dicen que se necesitan argumentos de autoridad, también dicen que hay otros argumentos que se dan por razón y por observación. Y esos de observación también pueden ser dados por cálculos matemáticos. Y luego está Alberto Magno, que él era dominico, y él escribió un libro sobre los minerales, los vegetales, la alimentación, los animales y la naturaleza del lugar. Y él es defensor de la observación como método de conocimiento. Y yo creo que en todos ellos podemos ver cómo se empieza a forjar esta actitud de la observación y la experimentación, no en el estricto sentido en el que entendemos las ciencias modernas, pero sí se alcanza a vislumbrar un poco de dónde llegan a nacer. Y bueno, creo que eso es. Para resumir, podríamos decir que hay 3 factores en específico que fundamentan la ciencia moderna en la Europa occidental cristiana, y que son estos 3 factores los que dan cabida a una revolución científica, que son la traducción de los trabajos greco-árabes, los teólogos naturalistas y las universidades. Y como las actitudes que tienen estos filósofos y las instituciones que crean son principalmente quienes promueven esta revolución científica, y como esta revolución científica sin universidades no hubiera tenido lugar, y sin esta actitud de desinterés y esta actitud de apertura a aprender sobre ciencias paganas no se hubiera tenido en ningún caso. Y que también hay que mencionar especialmente a las civilizaciones
Averroes y Avicena tienen teorías de óptica, los grandes comentadores de Aristóteles. Y bueno, eso. Espero que hayan aprendido mucho sobre las ciencias modernas y cómo el medioevo sí tuvo un papel importante. Muchas gracias.